cómo caminar. Él estaba en un baño con mucha gente y empezaron a matar gente en ese baño. Él recuerda cómo le dispararon al magistrado Gaona. De ahí mi papá escapó y con Horacio Montoya, y cuando se estaban escapando les cayó una granada. Y la granada lastimosamente le cayó a Horacio. Horacio murió en ese instante. Mi papá estaba acostado y en ese momento él dice que llegó un guerrillero a rematar a todos los que estaban ahí vivos y se hizo el muerto, y el guerrillero le pegó con la culata del fusil y lo mandó a rodar por las escaleras. Se arrastró y llegó al primer piso. Ahí encontró un soldado, lo sacaron, lo llevaron a la Casa del Florero un rato y después al hospital militar. Pero afortunadamente, pues a mi papá no le pasó nada. Haberse salvado de esto fue una ayuda de Dios. O sea, esto no era muy fácil que pasara. Y obviamente, pues para mi papá el trauma que le quedó de eso fue por toda la vida. Se confirma, gente, audio revela, gente, cómo el grupo terrorista del M-19 del guerrillero asesino Gustavo Petro asesinó a los magistrados. Esta es una evidencia probatoria para los que no creen que el guerrillero participó en esa toma guerrillera. Hay que recordarles que fue uno de los cerebros donde planeó, el guerrillero asesino planeó junto con sus aliados, planearon esa toma guerrillera y asesinar a todos los magistrados del Palacio de Justicia. Escuchen estos explosivos audios. ¿Cuál es la historia de Gustavo Petro en la guerrilla del M-19, el líder de izquierda y candidato ganador de las elecciones presidenciales en Colombia, Gustavo Petro, quien ha ejercido cargos públicos desde muy joven, lleva encima una historia que para muchos es un estigma y sus detractores no le perdonan: haber sido miembro del M-19, un grupo guerrillero desmovilizado en 1990, pero que dio muchos golpes de opinión y propició uno de los episodios violentos más trágicos en la historia del país. Resultados de las elecciones en Colombia 2022. En vivo, Gustavo Petro gana a Rodolfo Hernández. Mapa de resultados de las elecciones en Colombia 2022 por departamentos, donde ganan Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Petro tiene una polémica vida pública marcada por su pasado revolucionario, pero también por su papel como senador y alcalde de Bogotá. El líder de la izquierda sigue siendo criticado por sus principales adversarios políticos debido a su paso por la guerrilla. La historia de Gustavo Francisco Petro Urrego Ciénaga de Oro, Córdoba, 1960, como guerrillero, se remonta, al igual que su vida política, a una época convulsa en la política colombiana. Petro, nacido en tierras de la costa caribe colombiana, llegó muy joven a Zipaquirá, un municipio a unos 45 kilómetros al norte de Bogotá, y allí empezó su trabajo en lo público, como personero y concejal municipal, a sus 21 años. A esa edad también empezó su paso por la guerrilla urbana del M-19, que fue fundada en protesta por el supuesto robo de las elecciones, en las que perdió el exdictador Gustavo Rojas Pinilla y ganó el candidato conservador Misael Pastrana en 1970. ¿Quién es Gustavo Petro? Los inicios de Petro en el M-19. Petro intentó ser presidente de Colombia en 3 ocasiones, en 2010, 2018 y finalmente en 2022, cuando logró ganar las elecciones. Dice que su despertar político lo tuvo a finales de los años 60, cuando vio a su papá llorar por la muerte del líder revolucionario argentino Ernesto Che Guevara. También, dijo, se sintió conmovido por la muerte del presidente socialista de Chile, Salvador Allende, según relató en una entrevista con Reuters. Petro ingresó al movimiento 19 de abril con 18 años. Conocido como M-19, el grupo era parte de la llamada segunda ola de movimientos guerrilleros en el país, que creció en toda la región en la década de 1970, influenciados por la Revolución Cubana.
En 1978 vivía en Zipaquirá, un pueblo a las afueras de Bogotá, cuando leyó los documentos donde se resumía la conferencia del M-19, según cuenta él mismo en su libro, Petro, una vida, muchas vidas. Desde un punto de vista racional, su tesis era muy lógica y popular, había que reivindicar la historia patria, el alma popular. Para nosotros fue fácil comprender la necesidad de esa reivindicación, pues vivíamos en medio de ese mundo popular, escribe Petro sobre los argumentos del grupo. Pasaba de sus 21 años apenas y ya estaba involucrado en la política de Zipaquirá, primero como personero, luego como concejal. Yo era militante clandestino del M-19, pero desarrollaba una actividad legal en la ciudad de Zipaquirá, incluso como concejal, le dijo a la periodista Wilaine Rojol en su canal de YouTube, Vándalos, en 2021. En esa entrevista habló sobre los hechos que lo llevaron a unirse a la guerrilla urbana. En Zipaquirá escribía comunicados y los metíamos por debajo de las puertas, en unas frías noches a las 11 de la noche, dijo Petro sobre algunas de sus primeras acciones como militante clandestino del M, como denominaban al M-19. Para esa época, dice, una de las razones que llevaron a muchos jóvenes a levantarse en armas era el continuo estado de sitio en el que vivía Colombia desde hace años, cuyo estilo de gobierno era parecido a las dictaduras militares del Cono Sur, dijo. Sin libertades, sin derechos constitucionales, con capacidad de los presidentes de que todos eran elegidos popularmente, pero en una democracia un tanto de mentiras, gobernaban no por leyes, sino por decretos, siempre dirigidos a contener el movimiento popular, dijo. En Colombia esa figura de estado de sitio fue utilizada constantemente entre noviembre de 1949 a 1978, incluida una dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla 1953-1957, según el libro 15 años de estado de sitio en Colombia, 1958-1978, del escritor Gustavo Gallón Giraldo. Para 1984, el presidente Belisario Betancourt decretó de nuevo el estado de sitio, debido a la violencia que seguía sin dar tregua en el país, ya que había presencia activa de varias guerrillas que ponían en jaque el gobierno colombiano. Ese año, el M-19 hizo el primer esbozo de un proceso de paz propuesto al gobierno de Belisario Betancourt 1982-1986. La guerrilla pidió, entre otras condiciones, levantar el estado de sitio, que era la modalidad de gobierno en Colombia, continua, durante 25 años, dijo Petro. Y mientras llevaba su doble vida, Petro, en 1984, aceptó ser militante del M-19 tras la firma de los acuerdos de paz con el gobierno de Betancourt, y pasó 1 año y medio en prisión por orden de la justicia penal militar. Trataba de mantenerme en Zipaquirá de manera clandestina, lo cual era muy difícil. A la postre fui capturado bajo un decreto de estado de sitio. Fui llevado a prisión. Eso significa que no fui condenado en términos jurídicos. Ni fui procesado por un juez ni por la justicia. Simplemente podíamos llamarle arrestado y por decisión de un coronel del ejército, arrestado por 18 meses por la justicia militar, aseguró. Los inicios del M-19. La guerrilla del M-19 era una guerrilla urbana de corte socialista, muy diferente de la concepción comunista de otras guerrillas como las FARC. La creación del movimiento 19 de abril, de donde vienen sus siglas, se dio en 1970 por el fraude electoral contra la ANAPO, ha dicho Petro. La ANAPO, la Alianza Nacional Popular, fue el partido fundado por el general Gustavo Rojas Pinilla, quien fue dictador de Colombia entre 1953 y 1957. Pero en las elecciones de 1970, cuando Rojas Pinilla se perfilaba como el favorito y posible ganador,
resultó vencedor su oponente, el conservador Misael Pastrana Borrero, la mañana siguiente de las elecciones. Por ese supuesto fraude se creó el M-19. La lucha armada de esta guerrilla tomó a Colombia después de la década de los años 70 y se caracterizó por hechos de impacto simbólico, según reseña el Centro Nacional de Memoria Histórica CUN. Entre sus acciones se resaltan la toma de la Embajada de República Dominicana en 1980, el robo de armas al Cantón Norte, una fortaleza militar a través de un túnel en el norte de Bogotá, y en un acto simbólico, recuerda Petro, con el robo de la espada de Bolívar. ¿De quién era la espada? Recordó Petro. La espada no era ni más ni menos que del pueblo, y estaba realmente secuestrada, dijo en una entrevista con la periodista Carolina Sanín en el programa de televisión Mesa Capital. En 1991 el grupo guerrillero devolvió la espada de Bolívar. La toma del Palacio de Justicia en 1985. El M-19 tiene a cuestas una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de Colombia. Esta guerrilla tomó el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 en el centro de Bogotá. Durante 2 días, los insurgentes retuvieron a 350 rehenes, entre magistrados, empleados judiciales y visitantes, mientras el edificio ardía en llamas. Tras el operativo militar para retomar el control del edificio murieron 98 personas y 11 más fueron declaradas como desaparecidas. Los adversarios políticos de Petro le achacan haber sido parte de lo que ahí ocurrió, considerado como uno de los episodios violentos más trágicos en la historia de Colombia. Pero Petro sostiene que él no participó en esta toma. Cuando sucedieron los hechos de la toma violenta al Palacio de Justicia y a la retoma aún mayor, mucho más violenta, del estado del Palacio de Justicia, yo estaba siendo torturado en una caballería del ejército en la ciudad de Bogotá. Era un muchacho en aquel entonces y fui a parar a la cárcel después de la tortura, dijo Petro a CNN en 2013. Foto de archivo. Soldados del Ejército de Colombia protegen a un grupo de jueces que sale del Palacio de Justicia de Bogotá, ocupado el 6 de noviembre de 1985 por un comando guerrillero del movimiento M-19. Las tropas gubernamentales atacaron y mataron a más de 100 personas, incluidos 11 jueces. Luego de este evento, se formaron escuadrones de la muerte paramilitares para ejecutar a los opositores al gobierno. Petro ha dicho que, con la toma al Palacio de Justicia, el M-19 buscaba denunciar a Belisario por romper el acuerdo de paz que había firmado con esa agrupación, y quería relanzar el proceso de paz y el diálogo nacional con la presión de las armas. Hallan restos de desaparecidos, pero víctimas de toma del Palacio de Justicia esperan respuestas. La desmovilización del M-19. Con la firma del acuerdo de paz y a la desmovilización en su totalidad del M-19, Petro entró en un nuevo capítulo político. El M-19 se acogió a un proceso de paz con el gobierno de Virgilio Barco, pues declaró que la guerra no era la solución y resolvió deponer las armas, dice el CUN. El acuerdo se firmó el 9 de marzo de 1990. La historia de este grupo guerrillero marcó hitos políticos como los procesos posteriores de participación política tanto del partido que nació tras la firma de los acuerdos y el nacimiento de muchos liderazgos en otros movimientos y partidos políticos, según el Centro de Memoria Histórica. Luego de la desmovilización, Petro estudió en una universidad privada gracias a una beca, ocupó varios cargos públicos. Fue asesor de la gobernación de Cundinamarca y representante a la Cámara en los años 90. Por motivos de seguridad tuvo que exiliarse y fue nombrado diplomático por el gobierno de Samper en 1994 y tuvo un intento fallido para ser alcalde de Bogotá en 1997. Más adelante,
logró ser elegido representante a la Cámara en 2002. En 2006, fue senador por el partido Polo Democrático Alternativo. Fue alcalde de Bogotá en 2012. Fue 3 veces candidato a la presidencia. En 2018, fue el segundo candidato más votado frente a Iván Duque, en una campaña altamente polarizada.